Comencemos a modelar entonces la pieza que conectará al cuerpo de la grúa con el brazo, ¿de acuerdo? Y aquí es importante que entiendan un concepto que voy a explicarles. Si ustedes crean un polígono, es decir, un cubo, por ejemplo, digamos que tenemos un cubo más o menos de ese tamaño. No es lo mismo mover el cubo en modo objeto, es decir, seleccionar el cubo, presionar la tecla V y moverlo. Esto modifica sus coordenadas, que únicamente mover los puntos del cubo, es decir, mover su forma, ¿de acuerdo? Si yo muevo los puntos, al parecer sí está modificando sus coordenadas, ¿no? Pero si yo vuelvo a seleccionar el cubo, está en 0, 0, 0 y el origen está aquí, es decir, el cubo no se ha movido realmente, ¿no? Lo único que se movió fueron los puntos del cubo, por lo tanto modificamos la forma. Es un concepto que al principio es algo confuso, pero que realmente una vez entendido es muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a generar el cubo y vamos a cambiar el tamaño, más o menos, que será bueno. Esta pieza estará aquí, entonces quizá un poquito más chiquito. Les voy a dar un tip con estos sliders. Cada vez que ustedes manipulan un slider de estos, si lo utilizan así únicamente haciendo dragging con el botón izquierdo, va en incrementos, ¿de acuerdo? Pero si utilizan Shift en su teclado y después desplazan haciendo dragging, los incrementos son menores, ¿ok? Entonces tienen mucho mayor control en el tamaño del objeto. Muy bien, yo quiero que el objeto sea más o menos de este tamaño, ¿ok? Que es .953 y en este momento voy a mover sí el objeto, ¿de acuerdo? No nada más los puntos, sino el objeto completo. Y lo voy a colocar justo arriba del cuerpo de la grúa, más o menos por aquí. Listo, ahí está, ¿de acuerdo? De ese cubo va a salir nuestro conector con el brazo, ¿de acuerdo? Entonces, en la vista frontal voy a escalar, voy a mover los puntos de este lado. Recuerden, tecla T, acceso a puntos, V para moverlos. Y como ese efecto que estoy logrando ahorita al mover esto es porque tengo Symmetry activado. No se olviden de desactivar Symmetry cuando lo hayan utilizado, porque entonces van a empezar a encontrar con ese tipo de problemas. Entonces lo desactivo, muevo esto más o menos al ancho del canto que quiero que tenga esta pieza. Ajá. Y entonces termino con algo así, ¿de acuerdo? El brazo va a estar aquí en medio, por lo tanto, yo creo que esta pieza debería ir un poquito más hacia los lados. Ahora sí voy a mover únicamente los puntos, ¿de acuerdo? No estoy moviendo el objeto, estoy moviendo los puntos. El origen del objeto sigue alineado aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que tengo eso ahí, voy a hacer que esta pieza tenga una forma redonda aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, selecciono el polígono, después la tecla I para accesar a modo de Edges con Raycast, selecciono estos dos edges y aquí en las opciones de Modify Polymesh existe una herramienta que se llama, entonces en el menú de Polymesh, aquí en Modify, encontramos una opción que se llama Bevel, que no alcanzan a ver, entonces voy a bajar esto un poquito. Es esta que se llama Bevel Components. Si ustedes dan clic ahí, va a suceder esto. Y este Property Page se muestra donde podemos comenzar a editar el efecto que queremos. Yo quiero un efecto totalmente redondeado en esta zona, por lo tanto la distancia la voy a aumentar mucho, mucho más allá de 2. Aquí parece que nada más nos da hasta 2, pero no. Si ustedes ponen, por ejemplo, 5, eso les va a dar esa distancia y de ahí empiezan a regular. Para mí, en cuanto se junten estos dos, que es la distancia 4.2 más o menos, ahí me funciona, ¿de acuerdo? Ahora necesito más subdivisiones aquí porque esto es un triángulo. ¿Cómo consigo eso? Aquí en la sección de rounding, en el operador del bevel, comienzo a aumentar esto, ¿de acuerdo? Quizá con 2 se vea bien, ¿listo? Y esa es la pieza que yo necesito. Ahora solo quiero darle una forma un tanto eh, piramidal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a escalar estos dos puntos en Z para que esto tenga esa forma. Y entonces consigo una pieza de esta manera, ¿ok? Me parece que está muy
grande la pieza en general, entonces la voy a escalar en este eje, más o menos para que quede así, y voy a mover los puntos hacia acá, ¿de acuerdo? Y entonces tengo una pieza así, ¿ok? Quizá un poquito más al centro. Sería conveniente que esto estuviera alineado con el eje de la llanta, ¿no? Para que ahí caiga todo el peso. Entonces, más o menos por ahí. Esta es mi pieza. Ahora necesito generar una subdivisión aquí abajo para dibujar la base de esta pieza, ¿ok? Entonces selecciono el polígono y ustedes ya saben, la herramienta es Add, más bien Split Edge Tool, y con el botón central seleccionan dónde quieren agregar ese edge, lo hacen, esto agrega el edge, debió haberlo agregado acá también, no sé por qué no lo agregó. Eso está un poquito raro, de hecho. Bueno, no importa. Siempre pueden utilizar también el Knife Tool, ajá, que esto va a cortar el polígono en toda su sección, ¿de acuerdo? Entonces hago aquí este punto, después con Shift sostenido para que sea una línea recta, genero aquí otro punto y entonces barra espaciadora para confirmar y eso va a cortar la pieza, ¿de acuerdo? Justo donde yo pasé el Knife Tool. Y aquí utilizando la tecla U puedo extruir, control D, y mover hacia el centro estos polígonos, aquí al centro del grid, ¿de acuerdo? Y voy a borrar esa cara que no me sirve, ¿de acuerdo? La borro, termino con una pieza de esta forma y al final en las opciones de Polymesh utilizo esta que dice Symmetrize Polygons, que ustedes ya saben cómo funciona, y tengo la pieza que necesito para poner el brazo ahí en medio, ¿de acuerdo? Ahora no quiero este edge de en medio, la verdad es que no lo necesito. Voy a seleccionar la pieza, voy a dar Freeze Modeling para quitarle todos los operadores que la pieza tenía y seleccionando estos edges, de aquí ustedes recuerden que les enseñé a usar la tecla Shift Alt para que aparecieran esos corchetes y esos puntos suspensivos, y al seleccionar el siguiente edge con el botón central seleccionará un loop completo, ¿de acuerdo? Y ahora sí los borro, ¿ok? Entonces esta es la pieza que yo necesito, hay que nombrarla, ¿de acuerdo? Esto se le puede llamar, no tengo ni idea de cómo se llame, la verdad, le pueden poner el nombre que gusten. Geo base brazo, ¿no? Es la base del brazo. Ok, entonces, ya está así, la pieza terminada. Hay que verificar que no tengamos ningún operador, el cual tenemos porque borramos unos edges. Entonces damos Freeze Modeling. Y por último, checar que el centro de la pieza no sea ese, porque vamos a tener transformaciones, sino sea el origen de la escena. Y eso lo logramos utilizando aquí Transform, Freeze All Transforms. Y eso, recuerden, genera un operador nuevo que se llama Center. Hay que borrarlo, Freeze Modeling. Y entonces ahora sí tenemos terminada nuestra pieza de la base del brazo. ¿Ok? Muy bien, ahora solo resta agregarle Control 7 para abrir el Material Manager y agregarle este material, Assign Material to Selection, y tenemos la pieza base del brazo. Hemos terminado, vamos a salvar esto, File, Save As, GeoGrua 02, recuerden que vamos en incrementos, y esto sería base brazo, ¿ok? Listo.